Eso es cuando hacemos blusa sin manga, ¿ya? Esta pinza se debe disminuir cuando hacemos blusa sin manga. Si hacemos con mangas no hay problema, entalla bonito, queda bien. Hola, buenas noches, les habla la profe Zaida. Hoy vamos a continuar con las clases de patronaje inicial desde cero. La anterior clase habíamos visto lo que es el molde básico con ubicación de pinzas y ahora vamos a hacer algunas transformaciones de algunos cortes. Hoy vamos a aprender a trazar lo que es el corte princesa, corte imperio y corte francés, que son las bases para realizar distintos tipos de blusas y vestidos. El corte princesa se caracteriza por tener un corte en mitad de sisa que pasa por el pezón hasta la línea de la cintura. Esta puede estar acompañada de una falda, de un peplum, que es un volado en la parte de abajo, o tener el corte hasta mitad de bajo busto, ¿ya? Entonces todo cortecito que vayan a ver similar a este se llama corte princesa. Para este corte se hacen anulaciones de pinza, ya que eso es lo que vamos a aprender ahora. Luego tenemos el corte imperio, que es todo aquel corte que va debajo de busto. Generalmente este corte imperio, el segundo, va acompañado del corte princesa, ya sea en corte o sea en la anulación de la pinza, ¿ya? Entonces, aquí es donde lleva a veces una pinza. Y el tercer corte es el corte francés, que generalmente lo vemos en chaquetas, blazers, sacos o en algunos cortes de vestidos de invierno. Entonces es ese corte que parte desde el hombro, pasa por el pezón hasta la línea de la cintura, en esa dirección. Para los tres tipos de cortes que estamos haciendo, partimos de nuestro molde básico con ubicación de pinzas, o sea que tenga la pinza de costado o lateral y la pinza de entalle de cintura, que es esta de aquí. Entonces nuestro molde básico que hicimos en la anterior clase es este molde de aquí que le estoy poniendo al maniquí. Este maniquí es a mitad de escala, una talla M, ¿ya? Tenemos la pinza de cintura y la pinza de lateral, que es la pinza de busto. Este sería mi molde básico con ubicación de pinzas. Entonces, una vez teniendo este molde, vamos a empezar a hacer las transformaciones. Para este corte necesitamos las siguientes reglas. Siempre toda modista, toda patronista tiene que estar acompañada de una escuadra, una regla de sisa, puede ser en esta presentación de aquí o en estas francesas de aquí, y cualquier otra curva de cadera. En tamaño real serían estas de aquí, escuadra y cualquiera de estas reglas de curva de cadera, ¿ya? Y esta de aquí que la acompaña el kit tamaño real. Entonces vamos a partir por nuestro molde delantero con ubicación de pinza. Vamos a hacer nuestro primer corte, que es el corte princesa, ¿ya? El corte princesa se ubica en mitad de sisa, Sisa es esta parte de aquí donde sale el brazo, ¿ya? Desde punta de hombro, que es aquí, hasta donde está la línea de sisa voy a sacar la mitad, ¿ya? Agarro, doblo la cinta y ubico la mitad. Ubicamos la mitad de sisa, que vamos a tomar en cuenta desde punta de hombro hasta la línea de sisa que va a la axila, ¿verdad? La mitad, ¿ya? De la mitad vamos a bajar 1 centímetro para busto mediano, 2 centímetros para busto grande, ¿ya? Ahora, si la persona tiene mucho busto, 2, no bajamos más de 2, ¿ya? 1, busto mediano, y 2 para busto grande. Lo estándar es bajar 1 centímetro. Entonces, con otro colorcito voy a agarrar y bajo 1 centímetro. Desde ese 1 centímetro voy a conectar hasta el pezón. Este de aquí es el pezón, donde está el puntito donde se están encontrando las pinzas. Aquí el trabajo del corte en realidad lo hace la regla, ¿ya? Si ustedes saben ubicar bien su regla, les va a salir muy bonita el trazo del corte.
Entonces, las reglas van a ubicar la parte más curviadita en el pezón. Les explico con esta, que es el tamaño real, la parte más curviadita en el pezón. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo de lateral, voy a conectar pezón hasta mitad de sisa, ¿vean? Y queda bien pegadito a mi busto, ¿ya? Esta es la manera correcta de colocar la regla. Si colocamos al revés, contrario a eso, vean, aparentemente se ve bien pronunciado aquí, pero cuando yo vista mi prenda, mi blusa, mi saquito, mi vestido, me va a quedar bolsa en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque estoy generando un espacio, un globito se podría decir, ¿ya? Entonces vamos a ubicar la curvita hacia dirección del pezón y la otra parte de la regla hasta el punto que hemos ingresado de los 1 centímetro hacia abajo, ¿ya? Con respecto a las reglas, no se compliquen mucho. Yo sé que en su kit de modistería siempre va a venir una regla de sisa, una regla de cadera, una pantalonera y una escuadra. Si no viene la escuadra, cualquier escuadra sirve, ¿ya? Puede venir en esta presentación, que son las de kit de francesa. Puede venir en esta presentación de aquí como una jota, o las gotas, ¿no? Que vienen completas. Entonces, si hay mucho busto, entran 2 centímetros, o sea, de la mitad bajan 2 centímetros hacia abajo, ¿ya? De la mitad bajan 1, 2 hacia abajo, si hay mucho busto. Si solo hay un volumen de busto estándar, 1 centímetro nomás, de la mitad de la sisa hacia abajo 1. Entonces vamos a poner la regla, la parte más curviadita en dirección al pezón, y que me llegue hasta los 1 centímetro que bajé, ¿ya? Y voy a empezar a trazar con negro. Le voy a dar continuidad aquí. ¿Y qué pasa con las pinzas aquí? Se cierran. Cuando hay este corte, jamás se debe de costurar la pinza. Siempre se anula. Le decimos se anula, pero lo cerramos en el papel. Ya en la tela vamos a cortar este corte completito. Y la parte de aquí de las pinzas del costado se anulan. O sea, se bota a un ladito. Mitad de sisa, bajé 1 centímetro. Aquí está, mitad de sisa, bajé 1 centímetro y conecté con la regla en dirección al pezón. Así. Este sería un corte princesa simple, ¿ya? Simple, todavía no tiene entalle de bajo busto. Entonces, está así mi molde y voy a generar el corte ahora. Cierro la pincita de costado. Vean, ahí ya la cerré la pinza. Y va a crear el volumen del seno, ¿no? Una vez que cierran, se debe de rectificar esta parte en el trazo, ¿ya? Ahí. Se hace una ligera rectificación para que no salga muy entrado en esa parte del costado. La parte de la pinza se elimina. Cuando decimos se elimina, se bota ese espacio, ¿no? Ese pedacito lo voy a botar a un lado porque no sirve. Entonces mi corte va a salir así, completo. El piquito que le salga aquí, suavizamos, ¿no? Que no nos salga bien puntiagudo ahí en la altura del pezón. Suavizamos. Y este serían mis 2 piezas. Ahorita está solamente en una cuarta parte del molde. Ahí. ¿Listo? Vean, este sería el corte del medio. Y este sería el costadillo, como le dicen algunos. Entonces, ¿qué le faltaría a este corte? Solo aumentar el espacio de costura para que se puedan unir las piezas, ¿no ven? Generalmente de manera industrial dejamos 1 centímetro de margen de costura. Y este es mi corte princesa simple, sin entalle de bajo busto, ¿ya? Ahora, hay un detalle aquí importante. El corte ya está. Se entiende, ¿no ve? Cuando ustedes vayan a hacer una prenda con manga, en la parte de aquí de la sisa no hay problema,
Pero cuando ustedes hacen una prenda sin manga, les va a generar un globito. Aquí les va a quedar un poco suelto. Entonces, si hacen una prenda, una blusa, un vestido sin manga, se debe de hacer una pinza de entalle aquí en la sisa, ¿ya? ¿Cómo sería esa pinza de entalle? Igual lo estándar. Busto estándar 1 centímetro, mucho busto 2 centímetros a cada lado, así. Así. Voy a cortar ese espacio para que se pueda pegar y no me quede ese globito que genera a veces en las blusas, ¿no? Eso es cuando hacemos blusas sin manga, ¿ya? Esta pinza se debe disminuir cuando hacemos blusas sin manga. Si hacemos con mangas no hay problema, entalla bonito, queda bien. Aquí ya tengo mi moldecito de la parte de espalda. Lo que hice en el delantero, aplico aquí en la espalda. De punta de hombro hasta la línea de la sisa, la mitad. Si en la parte delantera bajé 1, voy a bajar 1. Si bajé 2, voy a bajar 2. ¿Ya? Bajo 1 centímetro y me voy a ir aquí a la línea de la pinza de cintura y voy a bajar 5 centímetros de manera estándar, ¿ya? Para todas las tallas sería eso, 5 a 6 centímetros. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dar una curva, pero ya no tan pronunciada como lo hacíamos en el seno, ¿ya? Voy a dar una curva suave. Esta curva la pueden hacer con la regla de pantalonera o curva de cadera. Entonces voy a buscar en mi regla que me conecte el punto que he bajado y con la parte de la cintura, de la pinza de la cintura, ¿ya? Así. Entonces voy a dar continuidad a esta pinza y lo mismo voy a hacer aquí, rectificar esta pincita. Y vean pues, qué estoy haciendo aquí. La pinza que estaba recta, que estaba así recta, está viniendo a acompañar la curva del corte princesa, ¿ya? Vean, estaba recto y es como que ha venido y se ha desviado de camino hacia la parte de mitad de sisa. Miren, la pinza que estaba recta vino y se fue a acompañar la curva del corte princesa. Ahí queda. Vamos a continuar con el siguiente corte, que es el corte imperio. De este corte imperio nos va a salir la pinza imperio, que es la que viene a entallar el busto, ¿ya? El bajo busto. Entonces voy a trazar mi molde básico. Yo lo voy a calcar aquí para avanzar rápido. ¿Cuál es este molde básico? La que tiene ubicación de pinza, ¿ya? Aquí vamos a aumentar una toma de medida más, que es la altura de bajo busto o radio de mama. Si tomamos altura de bajo busto, se mide desde el inicio de cuello. Aquí les voy a dar el ejemplo. Inicio de cuello, pasa por el pezón hasta debajo de busto, ¿ya? Esta medida de aquí se llama altura de bajo busto. Si yo ya tengo mi molde trazado con la altura de busto, que es la ubicación del pezón, lo que voy a hacer es agregar el radio de mama. ¿Cómo se mide el radio de mama? Del pezón hasta bajo de busto, ¿ya? Entonces, de una u otra manera llego al mismo resultado, ya sea con altura de bajo busto o si no con radio de mama. Una vez ubicado la medida de radio de mama, vamos a ubicar en nuestro molde, ¿ya? La altura del pezón, que es este punto, y voy a bajar radio de mama. Radio de mama estándar, 7 centímetros, tallas pequeñas, puede ser una talla XS o S. Para una talla M y L, 8 centímetros.
Y para una talla XL, 2XL, van a usar 9 centímetros, ¿ya? Esas son medidas estándares. Radio de mama se toma desde el pezón hasta debajo de busto, ¿ya? No hay un radio de mama de 5, no hay un radio de mama de 6. Por más que esa persona no tenga nada de busto, siempre 7. En personas adultas estoy hablando, ¿ya? Entonces, radio de mama 6, imposible que haya. 7, 8, 9, hasta 10 puede llegar. Entonces voy a bajar una estándar para esta talla que es 8 centímetros. Del pezón hacia abajo, 8 centímetros. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar y voy a hacer una línea . Y esto sería bajo busto. Entonces, el corte imperio es todo corte que vaya debajo del busto. Por ejemplo, esta blusa de aquí, esta llega hasta la cintura, pero si tuviese este corte aquí debajo de mi busto, se llamaría corte imperio. Generalmente lo vemos en ropa de embarazadas también, ¿no ven? Que en la parte de aquí queda abullonadito, así tal cual como esta blusa. Y en la parte de abajo queda con un voladito como para la pancita, ¿no ves? O también puede venir un corte princesa hasta bajo de busto y debajo de busto suelto. O la parte de un corset un poquito más entallado. Entonces, todo corte que hay debajo de busto se llama corte imperio, ¿ya? A este corte le vamos a hacer la combinación de la pinza imperio. ¿Cómo es eso? La pinza imperio es la que viene y entalla este vacío que ven aquí de mi blusa. La pinza imperio lo va a entallar y va a ir hacia arriba, bien ajustadito. ¿Para qué se usa esta pinza imperio? Para hacer corset, ¿ya? Generalmente cuando hacemos un corset combinamos el corte princesa con el corte o la pinza imperio. Y con esos dos cortes realizamos un entallado que venga y forme y estilice la parte del cuerpo de la mujer. En el caso del corset es realzar busto y entallar cintura, ¿no ves? Entonces con esta combinación de estos dos cortes realizamos esa transformación. Ya está el corte aquí imperio. Lo que voy a hacer ahorita es la pinza imperio. Preguntas, dice, ¿la medida varía según el busto? Sí, varía según el busto. ¿Cómo lo pueden tomar? De pezón hasta bajo busto, tomando el volumen del seno, ¿no? El de cuello, sisa, ¿cuántos centímetros se baja? No entiendo. No, lo que ustedes... seguramente me está preguntando la medida de altura de bajo busto. La altura de bajo busto tiene que ser bien desde nuestro punto de partida, el punto más alto del cuello. Pasa por el pezón hasta debajo busto. Esa medida le puede dar desde el inicio del cuello hasta donde está el corte en color negro, ¿ya? Si es que no hubiese tomado altura de busto, si es que no hubiese tenido este puntito de aquí de su pezón, puede ir a esa medida. Pero si ya hay el puntito del pezón, directamente radio de mama y generamos el corte. De esta pinza que tenemos nosotros como medida estándar en la parte delantera, usamos 3 centímetros, ¿ya? Esa línea la vamos a prolongar hasta arriba, o sea que voy a tener 3 centímetros igual arriba. Así. Si mide 3 aquí, va a ir 3 arriba también. Y ahí se va a generar el entalle en la parte de bajo busto, así recto hacia abajo, como si fuese una faja bien entallada, ¿ya? Cuando se genera el corte imperio, siempre se cierra la pinza de costado, ¿ya?
Ahora, en la parte de atrás, ¿cómo sería? Recto nomás. Se genera el corte y listo. A la misma altura del delantero, del frente. Si quieren, ¿no? Ahora, si no quieren generar corte, queda liso aquí y solamente lo lleva el corte en la parte delantera. Ahorita yo lo hice así recto, pero en las blusas puede que vengan con un poquito de curva. Así, un poquito más curviado, como en la parte del centro, ¿no ves? Pero yo lo hice recto, ¿no ves? Y ahí ustedes ya lo pueden ir modificando, transformando. Cerramos la pinza, dijimos, porque nunca se costura la pinza en esta. Cuando hacen este corte se ve mucha combinación de costura acumulada. Rectificamos esa parte de la pinza. Cierro la pinza y voy a generar el corte negro, que es mi corte imperio. Yo lo voy a hacer, a ver, con esta curvita para que se vea bonito. Así. Vean. Así con ese globito no lo puedo poner en mi tela porque va a quedar como un globito abierto. Entonces lo que voy a hacer es abrir esta pinza y recién ya queda planito. Entonces en la tela voy a cortar con este espacio vacío que se está generando. Lo que hacemos es poner un papelito debajo, ¿no? Ponemos un papelito y queda así, liso. Cuando yo voy a costurar este corte, ¿qué puedo hacer? Una pincita o si no generar un fruncidito ahí debajo del busto. Que quede fruncido y la parte de abajo lisa, ¿no? Ahora me voy a ir a mi corte de abajito. Voy a cerrar esa pinza. Que se vea como una sola pieza. Esta parte que estoy cerrando, en una prenda se puede costurar con una pinza o se la puede cerrar en el molde para ya no costurar. En esta pinza la costuro o genero fruncido. Estoy frunciendo y voy a costurar la pieza de abajo. Y este sería mi corte imperio, que va a venir en bajo busto. Debo de agregar margen de costura tanto arriba, en la parte superior, como en la parte inferior del molde para que se unan las piezas, ¿no? Debajo de busto y aquí está la fajita. ¿Listo? La pinza de aquí del costado la he cerrado en el papel. Vean, aquí está. Se cierra. Y la pinza que se generó aquí debajo de busto la pueden fruncir o si no le costuran la pincita. Aquí yo medio que lo fruncí. El ruchadito que queda aquí debajo de busto, ¿no ven? Aquí. Es como un ruchadito que hay y recién está la fajita que generé. Este sería mi corte imperio con la pinza imperio en la parte inferior. ¿Cómo sería la espalda? Solamente acompaña un corte recto. Ya. Generalmente la parte de adelante viene con el corte y en la parte de atrás viene liso. Puede ser como la pinza clásicas que hicimos en nuestro molde. Ahora, cuando quieren hacer combinaciones de colores, quiero arriba negro y abajo blanco, entonces ahí voy a generar la parte de arriba negro, en la parte de la espalda negro y en la parte de abajo blanco y blanco. ¿No ves? Genera una combinación. Entonces no es obligatorio hacerle el corte en la parte de atrás, ¿ya? Pero si lo hicieran tiene que tener el mismo ancho que de la parte delantera para que coincidan las costuras, ¿ya? La parte de atrás sería solamente un corte recto. Sería este corte negro, pero si ustedes van a hacer el corte, las pinzas se anulan, ¿ya? La pinza de arriba sí o sí se va a anular en el molde. La pinza de abajo se puede costurar si la blusa queda más larguita que esta está llegando a la cintura. Si es más larga como una camisa o llega hasta la altura de la primera o segunda cadera, sí se puede costurar, ¿ya? Pero si es así de cortita hasta la línea de la cintura,
se anula, no se puede costurar arriba ni abajo porque se ve feo, ¿ya? Entonces genero mi corte y la pincita que está aquí la voy a cerrar. Así. O sea que van a cortar sin pinza. Lo cierran y cortan así, tal cual como está cerradito. Y la parte de abajo, si baja hasta la cadera, se puede costurar, ¿ya? Si va a quedar así cortito, lo cerramos. Cerramos y suavizamos los cortecitos que se genera aquí, los piquitos, ¿no ves? Suavizamos y listo, ya está la parte de atrás. Lo único que hice en la parte de atrás es cortar a la distancia del delantero y cerrar las pinzas, ¿no ves? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una blusa hasta la cintura. Si bajara hasta abajo, recién puedo costurar la pinza. Entonces, para el corte francés, vamos a ubicar radio de mama como referencia para entallarlo bien bonito, ¿ya? Entonces, como referencia mi radio de mama, que era 8 centímetros en la talla M. Voy a rodear alrededor de mi pezón 8, 8, 8, 8 hasta formar una circunferencia, o sea, un círculo. Solo como referencia, ya para que ustedes lo puedan apreciar mejor. No es necesario hacerlo todo el círculo que estoy haciendo. Entonces, el corte francés se caracteriza por tener un corte a mitad de hombro. Entonces, yo tengo mi ancho de hombro. A mitad de hombro se genera un corte que va en dirección al pezón y baja sobre la línea de separación de busto. Ese corte que se genera así. Donde lo vemos en vestidos, blusas, generalmente en chaquetas, ¿no ves? Saquito o blazer, como le llaman. Entonces, ancho de hombro, me mide 2 en la talla M, voy a doblar y ubicar la mitad. De mitad de ancho de hombro voy a llegar hasta la línea del pezón, recto. Así. Las pinzas de costado, que es esta que está en los laterales, se cierran, no se costura. Ya cuando hay estos cortes de princesa, imperio o francés, las pinzas de costado no se costuran, se suprimen, se las cierran en el molde. Listo. Una vez que voy a cerrar esta pinza, me voy a ir a generar una pinza imperio en bajo busto. Entonces los 3 que tenía aquí de ancho voy a subir hacia arriba. Así. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es como una curvita de busto. ¿Con qué van a hacer esa curvita? Con la regla de sisa. Ubico mi pezón hasta donde subió los 3 centímetros. Ahí. Doy la vuelta a esta reglita y hago así como la punta de un lapicito o una casita, así. Los 3 que tenía abajo subí hacia arriba y con una curva de sisa conecté hacia el pezón. Así. Así, y para el otro lado lo mismo. Ahí. Y bien. Ese sería mi corte francés. Ahora lo voy a cortar y vamos a ver cómo queda. Este es el corte francés, por si acaso. Hay algunas personas que le dicen a este corte princesa. No es así. Entonces voy a generar el corte suavizando un poquito las curvas.
Así. Esta pincita la voy a sacar a un lado, no me sirve. Ahí está la pinza. La boto a un lado porque esa de ahí ya no la voy a ocupar. Entonces aquí voy a generar 1 centímetro de costura para unir con la otra pieza. Este de aquí es el centro delantero. Delantero, centro frente, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Esa sería esa pieza y me voy a ir a la otra pieza de costadillo. Cierro la pinza de costado, que es la pinza de entalle de busto. La cerré y recién voy a cortar aquí al costado, suavizando un poquito esa curva de la pinza. Así. La pincita que está en el costado la cerramos y cortamos una sola pieza. Tienen que tener mucho cuidado aquí con las curvas del pezón, tienen que suavizar, no tiene que salir ese pico bien pronunciado. Y cuando ustedes lo costuran van a ver que van a entallar el volumen del seno, o sea que les va a quedar con esta curvita, ¿vean? Así, bien entalladito. Si generamos la pinza imperio, que es lo que hemos hecho aquí, ¿ya? De manera general serían estos los nombres, ¿ya? El uno princesa, el otro corte imperio y este corte francés. En algunos países yo sé que le llaman a este corte Chanel, corte Dior y corte princesa también. Pero lo correcto, ¿ya? Este es corte francés. ¿Cómo sería en la parte de atrás? Recto, porque ya no hay pinza de busto, ¿no ves? Pero sí hay pinza de cintura. Vamos a hacerlo en la parte de atrás para que no quedemos a medio. Ya tengo trazado, copiado mi molde básico con pinza de cintura. Lo que hice en el delantero voy a replicar aquí en la parte de la espalda. Mitad de ancho de hombro, ahí voy a generar el corte. Y va a ir en dirección a donde está la pinza. Aquí ya lo pueden trazar con una regla de curva suave. Esta de aquí. Así. Mitad de hombro. Este es mi ancho de hombro, mitad de hombro, genero el corte hasta darle continuidad a las pinzas. Entonces todo lo que está dentro de mi marcador negro se elimina, se suprime, o sea, se bota y generamos la unión de ambos cortes. Así. Centro de espalda, costadillo. Y este sería la espalda. Vean que no tiene mucha curva, solamente tiene la curva que suprime la pinza. Vean que talla bonito porque la pinza se eliminó en el corte. Así. Espero que haya sido de su aprovechamiento para ustedes, que lo aprovechen. Yo sé que algunas personas ya saben hacer el corte, pero quizás algo, un tip o alguna cosita aprende uno, ¿no? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias por estar aquí, escuchándome, viéndome. Nos vemos el siguiente martes a partir de las 9 de la noche. ¿Listo? Hasta luego.